les gusta la iglesia, pero no les gusta comprometerse con el Evangelio de Cristo. Ahora, a la luz de la palabra, hermano, ¿verdad? La palabra nos enseña ciertas características de una persona tibia. Y el propósito a través de este mensaje, hermano, no es ofender ni aventar pedradas, sino que nos analicemos, que nos examinemos. Ya que, hermano, tenemos que recordar nosotros que la palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? La palabra de Dios, hermano, es como un espejo que nos muestra la realidad, hermano, de nuestros errores. La palabra de Dios nos puntualiza a nosotros en dónde estamos cerrados. Y por medio de ella y por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va corrigiendo. La palabra nos va corrigiendo. Amén. Usted sabe, hermano, cuando usted se para al espejo, más en la mañana, lo primero que uno hace a veces es pararse al espejo en la mañana y el espejo le va a mostrar su realidad. ¿Verdad? El espejo nos muestra a nosotros nuestra realidad. No es, hermano, el espejo nos muestra de verdad cómo somos cuando uno se levanta. No es como ese espejo generoso que te dice, espejito, espejito, ¿y quién es el más bonito? Y no te dice tú. No. El espejo nos muestra la realidad en cómo estamos, hermano. Así es la palabra de Dios. Nos muestra la realidad espiritual en que nos encontramos. Por eso cuando alguien, hermano, predica y está hablando del odio, del rencor, está hablando de contiendas, está hablando de pleitos, ahí la palabra, hermano, nos está mostrando una condición espiritual en la que nos podemos llegar a encontrar. Entonces la palabra de Dios nos muestra nuestra realidad espiritual. Entonces, en estos pasajes que leímos, hermano, el Señor trae un reclamo a su iglesia. Porque es su iglesia, Él la pagó con precio de sangre. Y el reclamo que le trae a su iglesia es que la iglesia es tibia. Es tibia la iglesia. Por cuanto eres tibio. ¿Verdad? Mire lo que dice el versículo 14. Mire cómo empieza. ¿Estamos ahí? 3:14. Y escribe el ángel de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. La ciudad de la Odisea, hermano, estaba ubicada a unos 65 kilómetros al sureste de Filadelfia. El nombre de la Odisea significa como el mensaje que el Señor va a dar. Significa un pueblo juzgado o un pueblo llevado a la corte. ¿A cuántos nos han llevado a la corte? El Señor va a traer una advertencia de juicio. Porque quiero que sepa, hermano, que así como Dios es amor, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios grande en misericordia, porque lo dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 4:10, y en esto consiste el amor no que nosotros lo hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros, Isaías 49:15, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar a su hijo que ha dado a luz? Y aun cuando ella lo olvidare, yo no te olvidaré, dice el Señor. O sea, Dios es un Dios de amor, pero también, hermano, Dios es un Dios de disciplina, es fuego consumidor también. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová, el que ama, disciplina como un padre al hijo a quien quiere. Entonces, así como Dios, hermano, nos muestra su amor también como hijos, nos va a dar disciplina si nosotros andamos tibios. No crea que Dios también cierra puertas, hermano.
Dios también da nalgadas cuando estamos de malcriados. Dios también nos da jalones de orejas. Porque ese es su amor. Ahora, la ciudad de Laodicea, hermano, era una ciudad rica materialmente. Y la palabra del Señor nos enseña que regularmente, hermano, los bienes materiales desequilibran a cualquier persona y hasta a los cristianos. El cristiano se pone a trabajar y 2 trabajos y 3 trabajos y 4 trabajos y ya no vale. Él piensa que es de bendición. Eso no es bendición, hermano. La bendición está en Dios, en servirle. Lo demás es añadidura. Entonces, la ciudad de Laodicea, hermano, era una ciudad rica materialmente. En ella había mucho comercio. Le estoy dando más o menos algo de historia para que sepamos por qué le da de esa manera la reprensión del Señor. Era una ciudad donde había industrias de tejido de lana fina. Era también una sede de una escuela de medicina que se dedicaba a los problemas de la vista, eran oculistas. Era una ciudad bien próspera, la ciudad de Laodicea, hermano. Nosotros vemos en esta carta, hermano, que es una carta muy severa, porque nada más estamos viendo reproches y un llamado al arrepentimiento. Y nosotros vemos, hermano, que a pesar de que esta iglesia es una iglesia tibia espiritualmente, el Señor le invita a que se arrepiente, a que cambie el rumbo de su vida cristiana. Por eso empieza en el 3:14, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Sabemos que el ángel es el pastor, ¿verdad? Ya lo hemos dicho anteriormente, el ángel es el pastor. ¿Por qué, hermano? Porque un pastor es responsable de lo que se hace y de lo que no se hace en una iglesia. A él se le va a pedir cuentas de la iglesia. Ya sea bueno o malo. ¿Verdad? Entonces cuando dice, escribe al ángel, el Señor va a describir exactamente la condición espiritual en que se encuentra su iglesia. Amén. Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Mire la presentación de él, ¿Qué es el amén? Esta palabra amén quiere decir así sea. También significa en el sentido de firmeza, seguridad. En el sentido de que es inconmovible, hermano. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Es la forma como se presenta. Versículo 15, ¿estamos ahí? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, lo primero que dice, hermano, es yo conozco tus obras. En este caso lo que está diciendo es, yo conozco tus acciones. Eso es lo que le está diciendo. Yo conozco cómo vives. Yo conozco cuál es tu proceder. Y en este caso, hermano, las acciones de estos hermanos, o las obras, se está refiriendo a acciones malas. Porque el cristiano en ocasiones hace cosas malas, hermano. ¿Verdad? Entonces, cuando él dice, yo conozco tus obras, se está refiriendo a acciones malas. Porque solamente son reproches que el Señor le está dando a la iglesia, ya que rápidamente, hermano, le muestra la condición espiritual, que ni es frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, en este reproche, hermano, el Señor no le dice nada bueno a estos hermanos de la Odisea. Y la condición espiritual en que ellos se encuentran es que eran tibios. Y cuando el Señor le dice tibios, los de la Odisea, hermano, ellos
conocen perfectamente a lo que se refiere el Señor cuando le dice tibios. Ahora, hermano, en la ciudad de la Odisea, históricamente había aguas termales, y las aguas termales pues tienen ciertos minerales, ¿verdad? Entonces, en esa ciudad, hermanos, se habían hecho estanques donde en esas aguas termales llegaban por medio de acueductos a los conciudadanos y ellos, bueno, disfrutaban de esas aguas termales. Más sin embargo, esas aguas termales con el correr del acueducto, con el correr de la ciudad, al momento de llegar a los estanques, esas aguas, hermanos, llegaban tibias, llegaban totalmente tibias. Entonces, cuando el Señor les dice, ojalá fueses frío o caliente, el Señor quiere que ellos entiendan que el agua caliente o el agua fría es útil para algo y la tibia no sirve ni para tomar. ¿Cuánto les gusta el agua tibia? Aparte porque traía minerales. Entonces, los conciudadanos hermanos de esta ciudad sabían perfectamente el término tibio. Ellos sabían que lo tibio no sirve. Ellos conocían este término. Que lo tibio no servía ni para tomar. Y el Señor Jesucristo, hermano, les habla de esta manera para que ellos vean en qué condición espiritual ellos se encontraban. Entonces, prácticamente, la condición espiritual de esta iglesia es que estos hermanos eran tibios. Y el Señor, hermano, les habla de una forma tajante, fuerte. Amén. ¿Qué le dice en el versículo 16? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y... Mire qué clase de mensaje le da. Oye, hermano, que venga alguien que les predica así, ustedes son unos ciegos, unos miserables, unos, ¿qué más sigue diciendo? Desventurados, desnudos. Ay, ese predicador ya no lo vuelven a invitar, hermano. Mire, nuestro Señor Jesucristo, hermano, en ocasiones les hablaba bien fuerte a sus discípulos, ¿sí o no? Les hablaba fuerte, hermano. ¿Se acuerda cómo le dijo a Pedro? Quítate de aquí, Satanás. Nota, hermano, que los discípulos cuando escuchaban al Señor y los exhortaba duramente, mire, ellos no decían, oh Señor, tú tienes una palabra que me motiva a alcanzar mis sueños. Tú tienes una palabra bien cool, Señor. No, quítate, Satanás. Una palabra fuerte, una reprensión fuerte. Porque ellos comprendieron, hermano, que solo en Cristo hay palabra de vida eterna. Entonces, en este mensaje está dando un mensaje duro del Señor, un mensaje tajante, un mensaje directo, hermano. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Por la tibieza en la que había en ellos, por cuanto eres tibio. No frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Ahora, este término, hermano, fíjese, este término, porque hay cristianos tibios, entonces tenemos que examinarnos si yo soy tibio. Usted se tiene que examinar si es tibio. ¿Ok? Este término, hermano, no es frío ni caliente, sino tibio. Este término no es frío ni caliente, escuche bien, habla de una persona que quiere pertenecer a dos grupos.
Habla de una persona que quiere pertenecer a dos grupos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, es un ejemplo. Las tortugas, ¿verdad? ¿Cuántos conocen las tortugas? No las ninjas, ¿eh? Las tortugas. Las tortugas, hermano, ellas pueden vivir abajo del agua, ¿sí o no? Pero también pueden vivir fuera del agua. Las tortugas se adaptan, fíjese, se adaptan abajo del agua. Ahí andan felices abajo del agua, comiendo sus hierbitas. Se adaptan. Pero también cuando salen para afuera, también se adaptan fuera del agua. El tibio, así es. El tibio, hermano, se adapta a la iglesia cuando tiene que adaptarse, pero también se adapta al mundo cuando tiene que adaptarse. No tiene problemas el tibio. Por lo tanto, al tibio, hermano, le gusta la iglesia. Se goza, ¿verdad? Pero también le gusta el mundo. El tibio, hermano, tiene dos capacidades. Que le gusta la iglesia, pero le gusta el mundo. Y en esas dos capacidades, hermano, se adapta a esos dos ambientes. El tibio funciona bien aquí y allá afuera. Aquí se goza, pero también allá afuera se goza. El tibio. ¿Verdad? Por ejemplo, el tibio, como se adapta bien en el mundo, hermano, el tibio allá afuera sabe cómo hablar, sabe cómo desenvolverse en el mundo, le gusta el mundo, pero también sabe lo que pasa en la iglesia, sabe las actividades de la iglesia, la serie en la que estamos. Y el tibio, hermano, siempre está batallando con el mismo problema espiritual. No crece, no madura, pierde tiempo en cosas inútiles. En el matrimonio sigue igual, pasan los años y sigue peleando por las mismas cosas que como al principio. Pasan años y sigue peleando por lo mismo. Y eso habla de que no hay crecimiento. Ahora, estos hermanos que están reprendiendo al Señor son tibios. ¿Verdad? Son tibios. No estaban ni aquí ni allá, hermano. Estaban con un pie adentro y con un pie afuera. Se adaptaban al mundo, pero también se adaptaban a la iglesia. Hablaban como el mundo, pero también hablan, hermano, aleluya, gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. El tibio, hermano, sabe que tiene que orar, pero no ora. No ora el tibio. Sabe que tiene que ayunar, pero no ayuna. Sabe que tiene que leer, pero no le da sueño cuando lee la palabra. ¿A cuándo le da sueño? No me digan. Por eso, como el tibio no tiene una vida espiritual, hermano, entregada a Dios, por eso está, como dice, está pobre, desnudo, miserable y desventurado. Está hablando del sentido espiritual. Ahora, el problema es que aquí ellos, como eran ricos, hermano. Ellos tenían industrias, los de la iglesia de la Odisea. Tenían industrias de lana, eran doctores. Fíjese, eran doctores, era gente que tenía dinero. Ellos pensaban, hermanos, que porque tenían dinero, ellos pensaban que estaban bien. Así, yo estoy bien bendecido, hermano. Esa pura altivez, hermano. Mira yo lo que tengo, un carro del año. ¿Y tú qué tienes? Ni a bicicleta llegas. Ahí no está la bendición. Ahí hay una ceguera espiritual.
Porque la bendición de los cristianos no se mide por las añadiduras. Ciertamente es parte, pero la bendición genuina, la de Dios, hermano, es cuando hay un corazón entregado, un corazón humillado. Entonces, el problema de ellos es que ellos tenían dinero, ellos eran doctores. Había dinero en esa ciudad. Y ellos pensaban que por eso estaban bendecidos. Por eso el Señor les dice, ustedes están bien ciegos. ¿No hay ningún doctor aquí? ¿Ni veterinario? Ahora, mira lo que dice Mateo 5:13. Mateo 5:13. Porque Mateo 5:13, hermano, de una forma figurada, porque está hablando de una forma figurada del Señor, muestra al cristiano tibio y al cristiano genuino, hermano, así como debemos de ser. Es una forma figurada de la que está mostrando el Señor. Mateo 5:13, ¿lo tiene? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Perdón, vosotros sois la sal de la tierra. Mira lo que dice. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. En esta figura que está dando el Señor, hermano, está hablando de dos tipos de personas, o está hablando de los cristianos genuinos, ¿verdad? Y podríamos aplicarlo de los cristianos tibios. Y mira lo que dice Lucas, porque Lucas lo dice un poquito diferente. Lucas 14:34. Vamos a Lucas 14:34. ¿Lo tiene? Dice, mira lo que dice Lucas 14:34. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor, hermano? El Señor el Señor Jesucristo está comparando a sus discípulos con la sal. Está haciendo una analogía nada más. Lo está comparando con la sal. Y en ese tiempo, hermano, la sal se usaba para tres cosas. Para tres cosas. Una, da sabor, todavía se usa, ¿verdad? Dos, la usaban para conservar, para preservar. Y tres, también la sal, en ese tiempo la usaban mucho para fertilizar. Para eso la usaban. Entonces, aquí está hablando de dos tipos de sal. Una, la sal que da sabor, porque dice que somos la sal. ¿Cuántos son sal? ¿Verdad? Y la otra, la sal insípida. Y la sal insípida, pues pueden ser los cristianos tibios. No dan sabor. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Entonces, el Señor Jesús lo que está diciendo a sus discípulos es que ellos tienen que ser sal. Y en esa sal tienen que tener estas tres características. Es una analogía lo que está dando. Uno, que la sal da sabor. Es decir, esto habla de que el cristiano tiene que ser agradable. ¿Me estoy explicando, hermano? Esto habla de que el cristiano, hermano, se deleita en Dios. Esto habla de que el cristiano, su deleite es que ha dejado el mundo.
Esto habla de que al cristiano le pueden decir muchas cosas, lo pueden criticar, pero no le importa porque su deleite es Dios. Amén. La otra característica es que la sal preserva, conserva. Y cuando le dice, ustedes son la sal, le está hablando de una forma figurada, que ellos, cuando se refiere a preserva, está hablando de que ellos se tenían que mantener puros. Está hablando de que se aleja de la corrupción. Está hablando de un cristiano que se aleja de la corrupción. Está hablando de que ese cristiano, todo lo que amenace su vida espiritual, se aparta, porque es verdadera sal. Es un cristiano ferviente. ¿Me estoy explicando, hermano? Lo otro es que la sal fertiliza. Dice, vosotros sois la sal. O sea, ustedes se mantienen puros. Ustedes les dan sabor. Ustedes son cristianos verdaderos. Y la otra es que la sal fertiliza. Y cuando habla de fertilizar, habla de un creyente que da frutos, un creyente que muestra con frutos. Un creyente que verdaderamente con su espiritualidad glorifica a Dios y otros son bendecidos y es influencia para otros. Está hablando de eso. Por eso le dice, vosotros sois la sal. Porque con su espiritualidad dan sabor, porque con su espiritualidad muestran fruto. Está dando una analogía ahí. Más sin embargo, en Lucas, hermano, habla de la sal insípida. Que es ahí donde el Señor no quiere que seamos. Y ahí está hablando de los tibios, hermano. Porque un tibio es comparado con la sal insípida. Y un tibio es alguien que no tiene sabor, hermano, que no busca agradar a Dios. Ese es un tibio. Un tibio es alguien que no le importa su comportamiento, no le importa su testimonio. Ese es un tibio, ¿eh? Un tibio, hermano, puede estar en un party cristiano, pero también puede estar en un party mundano. Ese es el tibio. Él no tiene problema con eso. Es insípido. Un tibio, hermano, puede estar en una fiesta cristiana y se goza, pero también puede estar en una fiesta mundana. Se adapta para eso. Entonces, ellos tenían ojos, pero no veían. Ellos tenían riquezas, pero no tenían riquezas espirituales. Ellos tenían lana, pero sus vestiduras no eran santas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, la única manera, hermano, de volver al camino es bajo la disciplina del Señor, es bajo el arrepentimiento. ¿Verdad? Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque muchos toman este texto para, quieres aceptar al Señor, pero no es así, ¿eh? ¿Verdad? Aquí está hablando de que los tibios ya habían sacado al Señor de su vida. Eso es lo que está hablando. Y está tocando el Señor. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esto habla de que el Señor le habla a su iglesia, le habla al tibio, y no escucha al tibio. No escucha. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa esto? Que el Señor quiere volver a tener comunión.